Bar Cafeteria, Amics de Reus. Patrocina este programa. ¿Digim? ¿Sí? ¿Cristian? Sí. ¿Cómo? ¿No viene a tu programa? ¿Cómo no viene a tu programa? Otra vez, Cristian sin rubio. No puede ser. ¿Pero estás de baja o has presentado la baja o así en negro nomás? La baja humanitaria. Vale, entonces ¿de qué hablamos? ¿Algo negativo o positivo? ¿O la realidad misma? Vale, lo que sea entonces, me explayo. Vale. No sé qué por dónde van a ir las cosas, pero bueno, ahí algo haremos. Bueno, aquí está Cristian. Dice que va a ver el programa, pero está en cama. No sé si calentito o no, pero está en cama. Así que, bueno, haremos lo que se pueda. En los comentarios pueden decir a ver alguna acotación también. Y ya me sentaré a hablar de lo que sigue. Improvisaremos, ¿no? Vale. Si cualquier cosa me llamas, ¿eh? Si la estoy cagando, ¿vale? Ya. Chao. Bueno, Cristian no puede, está enfermo. No sé si tiene un cuidado familiar o en casa. Alguna sopa de la abuela. Sopa de tomillo, le dije yo el otro día que tenía que tomar. Y ahí podríamos hablar de este invierno duro. Tenía que ser sopa de tomillo, por un lado. La típica sopa de tomillo, el tomillo recogido del monte de la época, con su huevo caído, su cebolla y su pan tostado ahí encima de la cazuela. Y la miel, un poco de miel con limón, agua de mar, la clave, agua de mar, como ya dijimos, la avena y el agua de mar. ¿Y qué más le podríamos recetar al Cristian? La avena ya se la dijimos, el agua de mar total, recogida ojalá por esta costa, que sería ponerse el agua hasta aquí, uno metido hasta aquí el agua, y la garrafa, agarra la garrafa, y abajo del agua la abres, y toda esa agua que está hipertónica, sería la receta para hacer desde agua hipertónica de mar a isotónica, que sería el agua de mar y tres partes de agua dulce, que ahí ya la rebajaríamos para que sea isotónica. Y eso, hacerse beber el agua de mar de esa manera con un chorro de limón, o si no, hacerse lavados nasales con una jeringa. Yo también a veces lo hacía con una cuchara, a mi hija pequeña le hacía con una cuchara, hacían así. Queda mal porque el cine ha hecho mucho. Y bueno, eso, ya empezaríamos con el programa, que sería, ya llamaremos a algún personaje de estos que están más en boca de todos, que sería el gobierno, ¿no? Eso le gusta a Cristian. Tirar por qué pasa en España con el gobierno, con las fiestas del gobierno, o las fiestas que han sido demasiadas y no han pagado la mantención de los trenes, por ejemplo.
¿no? Llamaremos a Ábalos, llamaremos, sí. Tendremos que montar una fiesta media tránfuga y podríamos llamarlo a él y decirle que nos consiga gente para esas fiestas, ¿no? Que las montan, ¿no? Y de hecho está leyendo que una de las personas que conocía llegó a estar en lista, en nómina de transporte. Yo trato de no informarme mucho para no contagiarme de tanta negatividad, pero no sé si llamamos a Ábalos o a un amiguete de él, porque el Óscar Puente ya ya no da para más. ¿Y qué más podríamos hablar hoy? De eso, de Reus, París y Londres. Bueno, ya nos vamos muy lejos. Pero bueno, el otro día quedamos con la historia de pasar de la amargura a la libertad. Y entonces sería ese tema más simpático, ¿no? Que sería la historia de, para mí pensar de pasar de la amargura a la libertad sería la historia de la casa de Gaudí, que sería el domicilio donde residió, donde los turistas se van a hacer la foto, donde los turistas van con su mapa, vienen de Barcelona a lo mejor a Reus, sabiendo que era su lugar de origen, porque a Riudon van, pero no, yo creo que menos. Pero yo lo que pienso es que para hacer ruta Gaudí tendría que ser del centro de interpretación de Gaudí, hacer esa ruta por la Plaza Mercadal, la casa donde vivió, en la calle Amargura, y luego hacer la ruta por Barcelona, a la Sagrada Familia. Y las otras casas modernistas que construyó, yo creo que entre eso se podría hacer un sumar. Y entonces, ahí está el tema, hacer de la amargura a la libertad. Nos iríamos a los años que nació Gaudí, que está entredicho si nació en Reus o en Riudon. Para mí puede ser que nació en Riudon, pero luego se trasladaba constantemente a Reus. Justamente iba de caminar la cosa, ¿no? Porque se caminaba Reus-Riudon, que son 5, 6, 7 kilómetros, se hacía sin problema en esa época, la gente caminaba, no tenía problema en ir con tu mochila, con tu avellana en las manos y pegarte una caminata. Y con la contemplación que él, por lo menos, nos hizo entender. Porque claro, hemos escuchado mucho de Gaudí, hemos escuchado mucho de su vida, su obra, pero a lo mejor no nos hemos adentrado en que él se inspiró en la naturaleza, en la contemplación y en lo que hemos dejado de hacer como seres humanos. O sea, más que contemplar, vamos con una prisa y no tenemos ese punto de reflexión o contemplación hacia la naturaleza. Entonces, si vemos la Sagrada Familia, su gran obra que está inacabada, se podría decir que es el interior de un bosque, ¿no? Con las luces correspondientes de los vitrales y él lo que ideó fue, a través de esa simbología de la naturaleza, insectos, la vida natural que hay en medio de un bosque, ¿no? La quiso representar en esta obra. Y a mí me resonó mucho porque yo en Chile aprendí de un vitralista, de un orfebre y de artesanos en general de cerámica y así. Y entonces cuando llego de Chile a Cataluña me fijo de la importancia que tienen todos estos trabajos de artesanos. Aquí en Reus, por ejemplo, la Casa Navas, que es muy particular, sus vitrales, una obra de Domènech Montaner, que luego también en ese tiempo está el Instituto Pere Mata. ¿Y cuál hizo más después? Bueno, en Barcelona, después del Pere Mata, hizo el hospital de Sant Pau, ¿sí? El Hospital Sant Pau. Y en 1888 Domènech Montaner también hace los Tres Dragones, que está para la Feria Universal. Realiza, en un año le dijeron que tenía que realizar como castillo de los Tres Dragones, que era una cafetería en Buenas Cuentas. Y ahí podemos decir que en las ferias internacionales es donde se juntaban toda la industria o toda la tecnología que en teoría nos iba a sacar del ritmo común que íbamos hacia otra tecnología o un desarrollo.
y por eso vemos después que en Montjuic también se fue la siguiente feria, la feria internacional, pero a la de 1888 fue cuando se hace la Torre de los Tres Dragones, la Ciudadela, y bueno, y de hecho Gaudí, cuando conoce a Eusebio Well, lo conoce en una feria internacional en París, que era antes del 1888, entre medio. Y ahí el Gaudí presenta en la Feria Internacional de París un mueble, una indumentaria hecha orgánicamente, o sea, como con la naturaleza de los árboles y todo eso, impregnado en madera y creo que hierro y todo, y conoce a Eusebio Well, que claro, es indiano, que estaba presente en todas las industrias que se realizaban en esa época, que en este caso era la industria textil, del algodón, que lo traían de Centroamérica, bueno, más de las Antillas. La familia Well era proveniente de la industria textil, que ahí en el no el Park Güell, sino que en la colonia Well tienen la cripta, que se la manda a hacer a Gaudí, para que se soltara un poco, y ahí practica un poco lo que posteriormente sería parte de la Sagrada Familia también, con sus cúpulas y todo. Entonces la familia Well, que son sus patronos en buenas cuentas, ahí está la historia que podemos decir hasta de los licores, ¿no? En Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, cuando los catalanes inventan el ron. Entre eso está el transporte del ron, también se lleva el vino para allá, el aguardiente, y hacían ese intercambio de productos y también de esclavos. Porque antes, yo lo que pienso, ¿no? Los esclavos antes los iban a buscar y quizá después venimos solos o vienen solos, ¿no? Pensando que vivíamos en una ciudad o en una civilización libre. Y entonces se transportaban los esclavos hacia la industria del algodón, del ron, del azúcar. Ahí y se trasladaba se elaboraba la caña de azúcar, con la cual Europa se suministraba de azúcar después. O sea, todos los cafés en París, en Europa, era de azúcar traída de las Antillas. O sea, con todo ese dinero, los indianos iban generando esa industria que se iba ampliando, y luego que hasta el 98, cuando la guerra de España con Estados Unidos, en toda esta guerra que se perdió Cuba, Filipinas y todo, y hasta ahí llega la economía sustanciosa, ¿no? Y aquí cerca tenemos el Parsama, que era de unos indianos también, y ahí en San Boi de Llobregat tienen también un parque, el Parque de Marianao. El Parque de Marianao, está el Conde de Marianao, todo esto. Eran de la misma época de Eusebio Well, la familia Well, que después puede financiar a obras de Antonio Gaudí. El Park Güell, la cripta y su industria de algodón textil, que también en Reus era muy, muy importante, porque aquí llegaban toda la industria textil, aquí llegó muy fuerte. Después creo que de Igualada se traslada a Reus y se desarrolla la seda, el algodón, maquinaria. La industria textil es un poco amplia y que yo creo que extrapolable hasta ahora mismo, porque después se traslada quizá a África, después a la India. No sé si a lo mejor nos va a llamar a Cristian, que este tema no le va a interesar mucho, pero bueno, era pasar de la amargura a la libertad, ¿no? De la industria, quizá de la distinta industrialización que hemos tenido, la primera, la segunda, la tercera revolución industrial y esta cuarta revolución industrial. Ahí está el nexo que podríamos hacer en esta cuarta revolución industrial tecnológica, el funcionamiento de trenes de alta velocidad, que creo que por kilómetros los trenes de alta velocidad, las líneas que estaban más
ampliadas era en España y en China. Claro, China ahora ha llegado casi hasta 500 kilómetros por hora y España ha disminuido su alta velocidad a la mitad, porque ya no hay manera de sostenerla, porque las quejas que habían de usuarios, de choferes de trenes, era constante de comunicar que en algún momento iba a pasar algo. Y claro, yo digo a Cristian que este es un tema muy polémico, porque hay muertes de por medio, y que es un tema muy delicado que yo me cuesta coger, porque a uno dice o te tomas la pastilla azul o la roja, ¿no? ¿Qué quieres ver? Y yo generalmente me trato de tomar la pastilla roja, pero aunque duela. Y te das cuenta que en algunas redes sociales tú tratas de buscar información o temas y das con que la distancia de Andalucía, donde se ocurre el primer accidente, y en Gélida o Guélida, donde ocurre el segundo accidente, hay una cantidad de kilómetros de 666 kilómetros. Claro, más dicho, el número de la bestia, ¿no? Y luego los otros accidentes que han ocurrido, que marcaba una pirámide, la cual ahora estamos viendo cada vez más, la pirámide quizás ocultista por un lado, porque tenemos pirámides en Egipto, en Sudamérica, en China, pirámides hay en todo el mundo, las cuales eran centro de comunicación o centros energéticos. Pero ahora nos la muestran o las acercamos a ver como que solamente se usa a través del 11, el 11 y el 11, y hace la pirámide. ¿Cómo se llama? Del show de Truman. ¿Cómo se llama el actor de show de Truman? Carrier. ¿Cómo se llama? Bueno, el de Truman Show, ¿no? Hacía con la pirámide y hacía así. Y ahí ya como que todo formaba un caos. Pero yo al final digo que la sociedad está en esta pirámide de poder que nos tratan de tener abajo, porque el conocimiento no llega a que lo tengamos. Pero por eso es un tema delicado, porque Jim Carrey era el protagonista del show de Truman, que a mí he repetido la película y te da a entender que pareciera que fuera todo verdad lo que primado positivo nos muestran, ¿no? Y entonces, claro, porque me fijaba hoy día había una publicación que decía que se rechazaban las ceremonias que se han hecho en todos estos accidentes o posibles accidentes que han generado muchas muertes, las que parecen que fueran ceremonias. Y lo dejo ahí para ir a publicidad. Y volvemos de publicidad a Late Show con Cristian Rubio sin Rubio. Rojo o azul. ¿Rojo o azul? Rojo. Como lo decía, como la película de Matrix, rojo o azul, ¿no?
Bueno, yo he elegido el rojo, que no está tan rojo, pero da el pego, ¿no? Y es cuando en la película con la pastilla roja se ve la realidad plena, ¿no? Cómo funciona la humanidad en buenas cuentas. O que vivimos en una realidad y en una ficción. Y el azul te hacía vivir en una normalidad, como que te hacía estar dormido en buenas cuentas, ¿no? Pero es lo mismo que en política es el partido rojo o el partido azul, que siempre nos han puesto esas dos dualidades, ¿no? Siempre nos han puesto la dualidad del positivo negativo, el yin y el yang y todo, bueno, salud. Y habíamos quedado en el tema de no esotérico, pero un tema complicado de cómo funciona piramidalmente el planeta, en buenas cuentas. Que sea rojo, sea azul, la realidad te lleva a lo mejor a entender lo que tú sientes por dentro, ¿no? Y lo que siento yo en realidad es lo que he aprendido, lo que he conocido, y que me lleva a querer entender qué es lo que es el triángulo que siempre he escuchado, ¿no? Del triángulo del dólar que sale, de que te decían de los Illuminati, de la masonería, pero al final te das cuenta que es el conocimiento que había en Egipto, en China, en Sudamérica también habían pirámides, en Asia, en infinitos los lugares que hay pirámides, pero las más ubicables es en Egipto. Y aquí en Reus hay una zona piramidal que yo tengo ubicada, que ahí abierta para conspiraciones, y es lo que daría al Condesito, que es la calle ahora más candente que el Cristian me tiene en el guión, me la tiene como planteada, ¿no? Está el Condesito, está la Caixa de pensiones, y entonces está la Fundación Rosselló, en la cúspide de esa pirámide, que es la Fundación Rosselló, una fundación que fue del conde de Rosselló, creo que un título dado por Fernando VI o un rey de esa época, ¿no? Pero en esa calle, donde está puede ser la pirámide económica o el movimiento económico de Reus por mucho tiempo, es donde está levantado el suelo por todos lados, y no sabemos si ahí van a poner una huerta sostenible, porque ahora veo mucho movimiento de tierra. Yo esperaba, no sé, unos tomates cherry ahí para coger, unas tomateras, no sé, y el huerto al lado y el gallinero al otro lado, porque al te das cuenta que Reus es como un gallinero, ¿no? Si uno cacarea por aquí, el otro cacarea por allá, todos cacareamos, y al final el gallinero un poco se distorsiona, se marea, y ahí sería el programa, que sería removiendo el gallinero o moviendo el gallinero a través del enagrama o de la enagranja, y no me disperso más. Pero entonces esa pirámide, esa calle, la calle Llovera, la calle del Rec, que es calle del Riego, es así. En esa pirámide termina en la Plaza Prim. Alguien si quiere caminar por ahí se dará cuenta. Y en el Teatro Fortuny estaría la base de esa pirámide, justo posterior a la calle Boulle. Que la calle Boulle es de José Boulle. Históricamente viene de la donación de José Boulle de todos esos terrenos, que José Boulle era un francés que llegó, dicen, sin dinero en el bolsillo, como yo, y entonces, de hecho no es ejemplificador, pero a él le fue mejor. Y entonces él cortaba bosque en esa época, como había mucho el aguardiente y el vino, estaba dedicado a los bosques, a la madera, para hacer las tinajas. Claro, y José Boulle tenía lo que es María Cortina ahora, y su almacén, sería María Cortina el colegio, que ahí era su domicilio que se entró, y todos esos territorios eran de él, o varios territorios, y el colegio María Cortina, y lo que hicieron ahora el Gregal, el Centro Cívico Gregal, que estaría en esa misma propiedad. Entonces tú bajas y luego está la calle La Lleona, que en la esquina está el Palacio Boulle, que era José Boulle se lo hizo a su hija, que está el león con alas.
Claro, el león con alas, si tú te vas al hermetismo o al mundo hermético, viene de San Mateo. San Mateo es el apóstol, Mateo, y también es el patrón de Venecia. Ya vamos a la banca de Venecia y me enrollo y tiro del hilo y sigo enrollándome. Bueno, Mateo o San Mateo fue robado de Alejandría. Historias que uno dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cristian debe estar en la cama, pero de los nervios, porque ¿quién me ha ocupado el programa? ¿No? Su cuerpo de San Mateo fue robado por los venecianos de Alejandría. Hay un cuadro de Tintoretto, creo, el pintor veneciano, que relata toda esa historia del robo del cuerpo puesto en la Basílica de San Marco, y tú vas a Venecia y todo es San Marco y todo es león con alas, cosa que está en la casa o el Palacio Boulle, que está justo en la esquina de la calle La Lleona. Luego bajas y está la calle Boulle, y el Teatro Fortún, la Cámara de Comercio, la Lonja, la Logia y las tiendas de alrededor. Entonces tú dices, ¿puede que el poder esté por ahí? No se sabe. Pero entonces buscas por Wikipedia la calle o el significado de Boulle. Y el significado de Boulle en griego habla de eso, es una sociedad o un grupo de ciudadanos de 400, 300 personas que controla una comunidad o una región, una ciudad en este caso. Pasa que yo creo que Reus por eso tiene esa importancia, desde tasar el precio de la gallina, la almendra, la avellana, el pistacho. Entonces, claro, el Cristian a veces se viene con el alma de la política equivocada, pienso yo, porque habla de los que están ahora en el gobierno, de la alcaldesa. No nombro el nombre para no cagarla, pero que el otro día la llamamos. Pero al final yo digo, son 12 años de uno, 12 años de otro, 12 horas de otro, y al final esa dualidad que nos lleva a quizá a pelear a la gente en la barra del bar. Es como el fútbol, en la barra del bar o el fútbol se pelean de Madrid el Barça, el rojo y el azul, el PSOE y el PP, y al final es más de lo mismo sin hacer nada. Entonces habría que ver quiénes son los jefes de ellos, que están arriba, y también está en la Cámara de Comercio el símbolo de la Cámara, en la Cámara de Comercio está el caduceo de Hermes, que es la serpiente y las dos serpientes y la vara de olivo, y el del Vaticano. Claro, y ahí está el tema del Vaticano, que es más pesado todavía, más duro, porque mucha gente será laica, religiosa, o tendrá su núcleo más cercano sintiendo la religión. No digo que todos los religiosos sean unos corruptos y pedófilos, pero tanto como lo político y lo religioso hay corrupción. Bueno, la magia. Bueno, la magia me ha traído estas olivas bien buenas de Reus, de la última recogida. Y hablábamos de la Cámara de Comercio. Todos centrados en esa misma calle. Es un poco, no sé, cargado de energía todo ese triángulo mismamente. Entonces vamos a llamar a algún... Bueno, ahí podríamos hablar de un programa que a Cristian se lo comenté, de Fulcanelli, que es el misterio de las catedrales. La potencia de las catedrales que hay, o la simbología de las catedrales, porque estábamos hablando del símbolo del caduceo de Hermes, que también es visto como el símbolo del comercio, el cual Hermes aparece en la historia en Egipto, Hermes Trismegisto, 3 veces grande, ¿no? Con la vara de olivo y las dos serpientes en dualidad, ¿no? Que después es tomado como el comercio. Y en esa calle, de la calle Boulle y la otra, bueno, principalmente en la calle Boulle hay ese símbolo del caduceo, que se puede investigar. Y entonces nos lleva a que ese poder energético debe influir todavía. Los triángulos, las pirámides,
porque al final la pirámide no deja de ser un canal energético o una figura energética que quizá ya Pitágoras ya tocaba esos temas en este aspecto también, porque Pitágoras, como los presocráticos, eran místicos de Egipto, que habían recorrido Egipto, Siria, conocimiento que lo habían llevado a escribir y a filosofar. Eran matemáticos, y de hecho había la historia, me disperso un poco, disculpa Cristian, si estás por ahí, en la historia de los presocráticos, quizás en una historia que, como hablábamos del infrarrealismo, que podríamos encauzar todo esto en el infrarrealismo para no poner nervioso a nadie. En el infrarrealismo entonces podríamos poner también los presocráticos que se reencontraron, así como lo normal de la gente se encuentra en un bar, los presocráticos se reunían en unas cuevas a consumir el hongo del centeno. Y esos viajes que se pegaban, estos presocráticos, eran unos viajes pero que te llevaban a otras dimensiones, que luego imagínate, Sócrates, Aristóteles, Platón, todo eso fue luego y está en decadencia la filosofía griega. Entonces yo lo que junto con esto es los griegos, o esta palabra boule, qué significado tiene en nuestra cotidianidad o en nuestra actualidad. Claro, boule, ¿vendrá un apellido o vendrá de una circunstancia que la palabra ya se alojó en nuestra ciudad? De decir boule, en origen griego, un grupo de 300 a 400 personas que organizaban una sociedad. Luego te vas a que el apellido Boule todavía aparece en los 22 accionistas que se juntaron para hacer la petroquímica ahí en Francolí, en Tarragona, en el río Francolí. Fueron 22 accionistas que después de hacer una petroquímica aquí en Reus, se fueron a Tarragona a hacer algo más apoteósico, de traer el petróleo en crudo de Estados Unidos, refinarlo en Tarragona y luego industrializar todo el área industrial de combustible, ¿no? Y medicamentos, que dijimos en un momento que la mayor parte de los combustibles fósiles, del petróleo refinado, se usaba para el medicamento. Cosa que en Cataluña está muy alojado en las grandes farmacéuticas, están en Cataluña. Conspiraciones o no, es realidad, porque tú lo puedes buscar por internet y decir, ahora creo que una gran industria farmacéutica se instaló en Barcelona, no me acuerdo cuál. Pfizer, no Pfizer, no. Otra. Entonces al final, la pastilla roja o la pastilla azul. Buscaremos cuál tomar o cuál es mejor, cuál es más digerible. Ahí está la posibilidad. ¿Cuál va a ser más digerible, la roja o la azul? Cristian seguramente se tomará, ya le preguntaremos qué pastilla se tomará. Y bueno, ya vamos despidiendo el programa, que era improvisado total, pero no, al no estar Cristian podíamos soltar lo que fuera, y ya invitaremos a lo mejor a algún personaje que sepa de más misterios de Reus para poder aclarar, o más que aclarar, convivir con el misterio, porque al final es convivir con la bestia y con los misterios que vienen y van, pero la realidad es solo una, y la que está dentro de nosotros, que al final tenemos que decretarla y tener el puntaje máximo desde la mañana, decir estamos vivos. Así que con eso damos concluido el programa de Cristian Rubio, The Late Show. Y por lo tanto, lo que damos es que Cristian no se enfada conmigo hasta la semana que viene.
Bar Cafeteria, Amics de Reus. Ha patrocinado este programa.